Pero ahorita en la tarde, antes de que tuviéramos una pequeña conversación con las hermanas, sentí cuál era la palabra. Y luego de que ya hablamos con las hermanas, sentí que es la palabra del Señor. Y quiero que estemos muy atentos, porque a veces vamos así, como que queremos, como a veces en nuestra fuerza, qué vamos a decir, qué vamos a hacer. Y cuando Dios habla, a veces nosotros pensamos, pero eso. Y es porque el Señor tiene un propósito, porque el Señor conoce el corazón de cada uno de ustedes. Entonces, vamos a orar por esta palabra y que sea Él hablándonos a nosotros. ¿Listo? Padre soberano y eterno, en esta noche te damos muchas gracias por tu presencia. Creemos que eres tú, Espíritu Santo de Dios, el que va a hablar a nuestras vidas, el que está en control de cada uno de nosotros, mi Dios amado. Toma el control de nuestra mente, de nuestras emociones, toma el control de lo que hay allá afuera, Padre Celestial, y permítenos ser entendidos y ser, Padre Celestial, obedientes y descansar en tu palabra, porque para ello tú también la has mandado, para que descansemos y confiemos más en ti, mi Dios. Te damos a ti la gloria, la honra, toda la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No sé si se han dado cuenta que asesinó bajan mucha gente. Están bajando muchos. Bajan. En esta hora, hace un momentico. Van muchos niños y los acompañan los papás, porque ahorita pasaron anunciando de que allá abajo hay un circo gratis. Entonces la gente, como es gratis, y nosotros también tenemos una salvación que es gratis, y que tristemente muchos no se han dado la oportunidad de acercarse y disfrutar de esa salvación. Y por eso ellos están transitando. ¿Por qué? Porque se sintieron atraídos. ¿Por qué? Porque es lo que mueve sus vidas, la diversión. Qué bueno que también todos nos pudiésemos mover. Tal vez algunos de los que no vinieron, tal vez están allá, tal vez no. Pero la palabra gratis llama mucho. Y qué pesar que aún teniendo una salvación también gratis, que no tenemos nada que pagar, no corremos así tarde de la noche, a cualquier hora. Entonces, que Dios nos ayude a tener eso presente. Y que así como pasaron en la tarde hablando sobre eso, también nosotros salgamos a hablar. De eso precisamente estábamos hablando en la reunión, que es necesario que también compartamos el Evangelio, que la gente sepa que hay un Salvador, que ha entregado su vida, que es sin dinero y sin pagar. Amén. Entonces vamos a ir a la palabra y nos vamos a ubicar en Marcos capítulo 2, del 1 al 5. Marcos 2, del 1 al 5, perdón. Y pueden decir amén cuando estén allí. Marcos 2. Sí. Amén, gloria a Dios. Voy a leerles en esta versión, con la autoridad del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice: unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio, ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Gloria a Dios. En esta noche vamos a
escudriñar un poco y a entender un poco qué es la bondad. ¿Qué podemos nosotros entender por bondad? O cuando escuchamos decir es que alguien es bondadoso, ¿qué podemos decir de ello? ¿O qué pensamos? Es alguien de buen corazón. Buenas, de buen corazón. Alguien que hace cosas buenas. Alguien que hace cosas buenas. ¿Alguien da más? Sí, pues sí, tiene una conexión como siempre a hacer el bien, siempre está pensando en hacer el bien. En hacer el bien, amén. Yo buscaba una de las muchas significados que podríamos encontrar y encontraba uno que dice que la bondad es alguien que considera los sentimientos de los otros. O sea, le duele lo que a mi hermana le duele. Le preocupa lo que a mi hermano le preocupa. Y dice que es cortés y servicial. Es una persona que ayuda, lo que ustedes dijeron, es una persona que es respetuosa, pero me llama mucho la atención que considera los sentimientos de los otros. Porque eso hoy en día se ha perdido mucho. Porque a veces vemos la tristeza, la desolación de una persona que se siente sola, frustrada, desanimada, triste, y a veces pensamos que miren cómo hacen. O somos tan conchudos a veces que decimos, es que está en pecado. Y eso es lo peor que nosotros podemos hacer. Porque si una persona está pasando por una dificultad, por una necesidad, por una tribulación, solo ella y Dios conocen qué es lo que está viviendo en ese momento. Entonces, cuando nosotros vemos con esa bondad, con ese amor y consideramos el dolor de la otra persona, eso nos lleva a nosotros a preocuparnos, a ayudar, a ser parte de la solución y no del problema, a extender la mano y no a señalar. Porque tristemente es lo que nos hace falta a veces, como líderes, como congregación. Sabemos que tenemos una lucha constante, sabemos que en esta humanidad, en esta vida, hay dificultades, hay diferencias. Lo que le duele a mi hermana es diferente a lo que me duele a mí. Pero en sí hay un dolor, hay una decadencia, hay una dificultad. Y el hecho de que a mí me sea fácil pasar por una cantina y no sentirme atraída por esa cantina, tal vez a una de mis hermanas sí, tal vez a uno de mis hermanos sí. Y eso me debe llevar a mí a orar por mi hermano, a orar por mi hermana y no a estarle señalando y no a estarle criticando. Es importantísimo nosotros como hijos de Dios, porque aún lo dice la palabra, ¿por qué vamos a ser nosotros conocidos ante el mundo? ¿Cómo? Por los frutos. ¿Y por qué más? ¿Y por qué más? Por el amor. Porque es que nosotros nos ven y saben que nosotros nos congregamos aquí y de pronto saben que salimos con la Biblia y de pronto saben que somos cristianos. Pero si nosotros no reflejamos ese amor a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra familia, al que está allá afuera, ¿cómo nos vamos a llamar cristianos si Cristo amó a todos y cada uno de los que le ofendieron, de los que le hicieron el bien, el mal, de los que le vituperaron? Y claro que no está fácil que a nosotros nos vituperen, nos hagan daño y sin embargo amar, no es fácil, pero Jesús lo hizo. Entonces nosotros debemos de considerar esa dificultad de nuestro hermano, de nuestra hermana. También en Hebreos habla Pablo también de que nosotros con amor fraternal también debemos llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren. Es decir, tener ese amor que más allá de un interés, digamos, físico, económico, se interesa por ese corazón, por eso que está allá interno, por eso que no podemos ver.
Por eso que ustedes ahí sentados aún no logran ni identificar, pero el Espíritu Santo de Dios sí conoce eso profundo que hay en cada uno de ustedes. Y en esta noche que el Señor nos permite leer esta palabra, Dios nos llama a que nosotros seamos como esos 4 hombres que bajaron a este paralítico. Tal vez estos 4 amigos de este paralítico pudieran simplemente haber dicho: no estoy segura, no sé si es de nacimiento, si estaba enfermo, no sé, porque tampoco lo ubiqué en la palabra, pero cuando una persona cae en calamidad, cae en enfermedad, o aún de nacimiento tiene una enfermedad, decimos: es que los papás pecaron, está así enfermo, quién sabe qué fue lo que hizo, y estamos señalando, y no somos como estos 4 hombres que ayudaron a este hombre a acercarse a Jesús. ¿Cuántos hay hoy aquí que necesitan que los acerquen a Jesús? ¿Y cuántos pueden acercar a ese hermano o a esa hermana a Jesús? ¿Cuántos de nosotros podemos? Porque es que a veces es eso, que a veces nos queremos hacer las víctimas y señalar a nuestros hermanos en sus dificultades. ¿Y qué tal cuando nosotros estamos pasando por esa dificultad? Cuando nos sentimos paralizados por el temor, por el desánimo, por el dolor, por la preocupación. Nos sentimos paralizados, que nuestra fe aún se congela, que aún no podemos mirar a Jesús, que no podemos ver que Él tiene el poder, y necesitamos de otros que vengan y abran ese hueco en el techo y nos acerquen a Jesús. Es cierto, en muchas ocasiones es de nuestra parte. Este hombre no podía moverse, y tal vez muchos estemos así espiritualmente. Nos sentimos tal vez estancados, sin fuerzas, sin querer continuar, pero en esta noche Jesús nos está capacitando a cada uno de nosotros para que acerquemos a nuestro hermano y a nuestra hermana a Jesús. No nos señalemos, no nos juzguemos, levantémonos los unos a los otros, oremos los unos por los otros. En esta noche que el Señor nos permite estar acá, es necesario que abramos nuestro corazón delante de Dios y reconozcamos que hay una parálisis en nuestras vidas. Miremos que cuando empieza este texto, dice que Él entró de nuevo. Jesús ya había estado en Capernaum. Jesús ya había sido escuchado que hacía milagros, que era el Hijo de Dios. Y Jesús, al ir a esta casa, dice que se aglomeraba la gente, no cabía. Y nosotros podemos pensar como en un concierto o en algo así masivo, en un partido de fútbol, que la gente no hay ni por dónde pasar. Y es complejo usted poder escabullirse, encontrar paso allí. Pero podemos ver cómo estos hombres, en ese amor por este paralítico, buscaron lo imposible para poder acercarlo a Jesús. Miremos allí en el versículo 4, dice: como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús, y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. ¿Al ver la fe de quién? De ellos. El paralítico también estaba esperando por ser acercado delante de Dios, pero en ese momento Jesús vio la fe de ellos.
Y por la fe de ellos, el paralítico fue perdonado y sanado. Y entonces nosotros a veces estamos pensando, cada quien que se rasque con sus uñas, cada quien que mire cómo hace. Y vemos que Dios en su misericordia nos muestra su bondad a través de estos hombres. Y por eso vuelvo y hago énfasis, y por eso siento del Espíritu Santo que es que nosotros, entre nosotros mismos, necesitamos acercar a cada uno de los que están acá a Jesús. En las oraciones, en el ayuno, acordémonos de orar los unos por los otros. Acordémonos de preguntar cómo estás, cómo te sientes. La importancia de no señalarnos los unos a los otros. Cuando Jesús mira a estos hombres, para Jesús no hay nada imposible. Y no mira exactamente esa condición de ese hombre. Y en esta noche es necesario que nosotros miremos la condición en la que nosotros estamos. Me llama mucho la atención en el Salmo 27:13. Vamos a ir allí, por favor. Me gusta mucho lo que dice allí David. Salmo 27:13. Amén. En esta versión dice: pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aunque me gusta más una de las versiones que ustedes tienen ahí, que es la Reina Valera. ¿Cuál es esta pastora? Esta de... Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Amén. Dice que él confía. En esta Reina Valera 1960 dice: hubiera yo desmayado. O sea, ¿qué hubiera sido de mí? Dice David. O sea, hubiese perecido, hubiese muerto en el intento. Dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué fue lo que a él le ayudó a no desmayar? Que confiaba en la bondad de Dios. La fe, creer. Es importante que nosotros creamos. Ahorita cantábamos que en ti confía mi corazón porque sé que estás obrando. Porque hay una convicción de que Él está al cuidado. Porque hay una convicción de que Él no nos va a dejar en esa parálisis espiritual. Hay una convicción que va más allá de nuestro entendimiento, de nuestras emociones. Hay algo que nos mueve más allá, algo sobrenatural, y es la fe. Cuando estaba leyendo esta palabra, venía a mi mente que el creer cambia la perspectiva de la realidad. Porque nosotros podemos estar viviendo una situación de sequía, de escasez, de enfermedad. Pero cuando crees que el Señor está ahí, las cosas cambian. Es la fe la que hace que las cosas cambien. No que venga la provisión, no que venga la sanidad, sino que primero tiene que venir la fe para que luego podamos recibir la sanidad, la bendición. Entonces entendamos esto. Cuando creemos, cambia la perspectiva de la realidad. Lleva la mente y el corazón a un estado de completa paz. Porque entonces nosotros podemos ver la dificultad, la necesidad, pero creemos en la bondad del Señor y no desmayamos y no desfallecemos. Yo le contaba a mi hermana Linney el miércoles pasado que el día lunes estaba yo limpiando la nevera y esa nevera vacía.
limpia. Gomelita. Nada que ver, como dicen los gomelos. Pero en mi corazón sentí esa paz del Señor al Señor decirme, está la nevera vacía, pero no ha faltado el pan en casa. Pero no ha faltado la bendición del Señor. Entonces nosotros a veces creemos que la bendición es cuando tenemos el bolsillo muy lleno, cuando la nevera está muy llena, cuando nosotros estamos rozagantes de fuerza, de salud. Pero en realidad cuando nosotros creemos, a pesar de esa enfermedad, a pesar de esa escasez, a pesar de esa necesidad, la realidad cambia, porque nuestro corazón, nuestra mente se llena de paz, se llena de gozo, al entender que Dios está al cuidado, está al control. Y esa palabra cuando dice que si aún Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿qué otra cosa va a escatimar para cada uno de nosotros? Pero nosotros necesitamos dejar de estar poniendo la mirada en las cosas materiales, en las cosas físicas. Nosotros como hijos de Dios necesitamos ver más allá, ver espiritualmente la gloria venidera, el poder y la misericordia del Señor, esa paz y esa bendición, ese gozo que Él va a traer a nuestras vidas aún en medio de esa dificultad y en medio de esa necesidad. Porque nosotros no queremos pasar por enfermedad, nosotros no queremos pasar por una necesidad. ¿Por qué no queremos esas cosas? Porque nos duele, porque no queremos confiar en Dios. También desesperarnos también muchas veces porque cuando no se le dan las vainas que uno quiere, uno se desespera. Entonces ahí es uno comete errores. Amén. Así es. Por eso que a veces desmayamos, como dice, hubiera yo desmayado si no hubiera confiado en Dios, o sea, en la bondad de Dios. Entonces, yo pienso. Entonces, por eso que muchas veces a veces desmayamos, porque no confiamos en la bondad de Dios. Exactamente. Por la fe. Pensamos que si algo no se nos da es porque Dios no quiere, porque Dios ve que no es bueno, Que no es por ahí. por ahí, o simplemente tenemos que esperar a su momento. Amén. El desespero a veces como ser humano nos hace cometer errores o nos lleva a hacer cosas que no debemos, porque a veces no confiamos en Dios y no esperamos en Él. Y Por ejemplo, ya sabemos que Él es en su perfecta voluntad. Amén. Cuando Él quiere. Así es, amén. Sí, cosas duras. Porque nosotros, no, a todos, nos gustan los tiempos buenos. Nos gustan los tiempos buenos, donde hay buena comida, buen calzado, buena ropa, nos gustan los tiempos buenos. Pero ninguno de nosotros, cuando estamos en los tiempos buenos, sembramos como Dios quiere que sembremos. Nosotros somos malos cultivadores, nos comemos la siembra y la cosecha y la semilla, nos comemos todo. Entonces por eso es que Dios nos reprende a nosotros, porque a nosotros nos gusta que nos den, no nos gusta dar. Nosotros somos amantes a recibir, no a dar. Entonces, y eso nos pasa a todos. Por ejemplo, y no es por yo envarecerme, pero yo, por ejemplo, he visto gente católica que es muy dadora y les gusta sembrar mucho en las demás personas, y eso le falta a uno como cristiano. Nosotros, por Eso ejemplo, es lo que ya hice. mi papá, yo me iba con mi papá, nos íbamos para una panadería, para cualquier cosa, llegar a pedirle, mi papá empezaba a predicarle. En ese momento la persona no quiere la palabra, quiere recibir algo. Entonces nosotros tenemos un corazón muy duro. Sí, es lo que yo digo a los católicos, que, bueno, listo, que supuestamente ellos no tienen la verdad porque están adorando estatuas, pero muchas veces hacen más que nosotros, así no tienen la verdad, hacen más que nosotros, que ellos, si me entiendes, son dadivosos, le comparten a cualquier persona. En cambio, nosotros los cristianos, no, cada quien que defienda como él pueda. No hay mucho egoísmo en mucha iglesia cristiana, porque yo he oído muchas cristianas y yo he visto mucho egoísmo, ¿sí me entiendes? Digamos que todos son
pues así, pero si la mayoría le hace falta ser más habilidoso. Y no, entonces hay que enseñarles a pescar, no van a pescar. La Biblia dice que las olas van con la fe. Que también hay que dar para poder recibir, que hay bendición en dar y es importante. Y es bienaventurado dar que recibir. Amén. Entonces ves que le damos a las personas que en el momento yo tengo como darles y yo les doy, con esfuerzo pero les doy. Y a los días sabe que el Señor me dice, por ejemplo, la persona dice, ay, venga, Dios le bendiga, gracias porque me regaló esto, tenía mucha hambre. Entonces yo le baño con esa palabra porque dice que Dios le bendiga, y así va a ser. Cuando los 3 días me cae mucho empleo, me cae mucho trabajo. Gloria a Dios. Entonces yo me acuerdo, me voy al silencio siempre para después cultivar. Amén, amén. Pero la gente lo mira, que es que vaya a trabajar, consígala, como yo no me la consigo. Eso no es así. Y es maravilloso cuando hacemos eso y lo hacemos con ese amor. Con ese amor y ese gozo. Lo que pasó decía al principio cuando empezó el culto, que todo lo que el Señor ve en nosotros también es el amor, porque a nosotros nos falta mucho amor. Sí, estamos demasiado carentes de amor. Y no solamente en las cosas físicas, porque nosotros podemos dar un pan, podemos dar un arroz, podemos bendecir, pero aún también en el ámbito espiritual, volvemos a lo del inicio, que aún podemos orar por nuestro hermano, podemos llevarle una palabra de aliento y a veces estamos pensando ya conocen, verá qué hacen. Y a veces la persona está con esa lucha de estar en la congregación, con esa lucha de volver tal vez atrás, con muchas luchas. Entonces es necesario que nosotros reflejemos ese amor en todas las áreas. Si nosotros podemos bendecir a alguien, hagámoslo con amor. Si nosotros podemos orar y llevar una palabra por uno de nuestros hermanos, por alguien que está afuera, hagámoslo, sin esperar a cambio. El Señor es el que recompensa. El Señor es el que promete en su palabra que Él ha de bendecir a quienes nos bendicen. Y cuando nosotros también bendecimos, aplica esa palabra también para nosotros. Entonces, que el Señor nos ayude. Miren, ahorita ustedes hablaban de que a veces uno ora y que uno a veces lo hace de manera incorrecta, de que a veces está pidiendo solamente para uno, para su necesidad, para su afán. Y en estos días escuchaba este pensamiento en una predicación y yo lo tomaba de manera personal y dice de la siguiente manera, dice, estoy orando, estoy anhelando y pidiendo en mi entendimiento. O sea, cada uno de nosotros tenemos una necesidad y estamos pidiéndole al Señor cosas, pero no nos estamos acordando del que está ya pasando por una situación, que está también necesitando del Señor, que aún usted ya pasó por eso y Dios quiere que usted vaya y hable con esa hermana, con ese hermano y le diga, yo ya pasé por ahí y el Señor me sacó y el Señor es grande y es poderoso y Él me proveyó y Él me sustentó. Así como lo habló aquí David, que él hubiera desmayado. Y cuando nosotros leemos esa palabra, él era el rey, él tenía ejércitos, él tenía muchas cosas y él está diciendo eso es porque no la estaba pasando muy bien. Y tal vez nosotros no la estemos pasando muy bien. Y tal vez uno de ustedes ya pasó por esa situación. Así es. Entonces es necesario que nos levantemos. Que en esta noche, esta oración que vamos a hacer sea precisamente de poder llevarnos a ese que está necesitado a los pies de Jesús. Que rompamos el cielo, el techo, que rompamos las puertas por las ventanas, pero que acerquemos a ese hermano que necesita al Señor. Amén. Entonces yo le invito a que cierre sus ojos y vamos a orar en esta noche. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y vamos a aprovechar precisamente para tener un tiempo de administración porque es necesario. Entonces vamos a orar allí.